Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Jonathan F223, nos habla de esas herencias cargadas que a veces se nos dan, las propiedades y objetos familiares que pasan a nuestras manos después de una tragedia familiar y no vienen con instrucción ni guía, pero sí con muchísimos peligros. Los dejo entonces con "Y una puerta en el sótano de mi madre que no debería de existir". Me alegro de haber encontrado este sitio. Lo que me ha pasado lleva conmigo bastantes semanas y no sé si alguno de ustedes me creerá, pero ahí vamos. Así que habían pasado 3 semanas desde que falleció mi madre. Por mucho que quisiera ignorarlo todo y revolcarme en mi dolor, sabía que tenía que limpiar su casa. Mi esposa me había estado persuadiendo suavemente en esa dirección una semana después del funeral. Me encontré en el sótano de su antigua casa mucho antes de lo que deseaba, rebuscando entre memorias y recuerdos de los que mi madre nunca llegó a deshacerse. El aire estaba cargado de polvo y nostalgia. Al mover una pila de periódicos viejos y amarillentos, mis ojos se fijaron en algo peculiar: una puerta escondida en un rincón. Curiosamente, no recordaba haberla visto antes. No era la casa de mi infancia, sino un lugar al que ella se había mudado tras la muerte de mi padre. Había estado en este sótano bastantes veces y nunca recordaba una puerta aquí. Vacilante, me acerqué a la puerta. Era sencilla, sin pretensiones, pero resultaba extraña a la vista. No sé cómo expresarlo con palabras, pero cuanto más tiempo miraba la puerta, más ganas me daban de apartar la vista, como si aquella puerta de madera tan sencilla me molestara. La curiosidad me venció y alargué la mano para agarrar la fría manija. Un pavor inexplicable me inundó, haciendo que la soltara como si me hubiera quemado. ¿Qué demonios ha sido eso?, pensé mirando el pomo desgastado. Me alejé de la puerta unos instantes y busqué al azar en el sótano la vieja linterna militar de mi padre. Hacía poco que le había cambiado las pilas, así que supe que estaba lista y volví a la puerta. Tomé aire, puse la mano en el pomo, giré y tiré suavemente para abrirla. Aunque no crujió con fuerza, se escapó una bocanada de aire viciado con olor a podredumbre vegetal y suciedad. Cuando mi rayo de luz brilló hacia abajo, me sorprendió ver unos sólidos escalones de piedra que descendían. Llegaban a un rellano y giraban a la vuelta de la esquina hacia lo que yo esperaba fuera otra escalera. ¿Cómo demonios había un tramo de escaleras así en la casa de mi madre? Respiré hondo y entré en la escalera. Cada paso resonaba en el hueco, aunque casi parecía que el sonido no podía traspasar la puerta abierta de arriba. Continué hasta el rellano, eché un vistazo y encontré otro conjunto de escaleras idénticas que continuaban. Tras descender esos 2 pisos, una sensación de inquietud empezó a corroerme. Aunque las paredes habían sido lisas al principio, ahora estaban adornadas con descoloridos, frescos e intricadas inscripciones que me resultaban familiares y a la vez extrañas. El aire se había vuelto más pesado, como si no se hubiera movido en años. No podía evitar la sensación de estar entrometiéndome en una especie de reino olvidado, un lugar no destinado a gente como yo. Me detuve, recuperando el aliento al ver la primera puerta de piedra. Su superficie estaba cubierta de extraños jeroglíficos que reconocí como símbolos griegos. La puerta estaba entreabierta y, a juzgar por la acumulación de polvo, llevaba así bastante tiempo. Más allá, las escaleras parecían más viejas, menos cuidadas. Capas de suciedad cubrían cada escalón, intactas hasta ahora. El corazón me latía con fuerza. Esto no tenía sentido. ¿Cómo podía existir esto debajo de la casa de mi madre? Una casa que creía conocer hasta el último rincón. Debería haberme dado la vuelta en ese momento, pero sabía que tenía que seguir adelante. Cuando hice el primer tramo y aterricé en esta nueva puerta, todo el diseño de la escalera había cambiado. El suelo se había convertido en un mármol blanco y negro con pilares de estilo griego tallados en las paredes a ambos lados. Para lo que no estaba preparado, era para lo que había más allá del pasillo.
Esto es imposible. Eso es lo que me decía a mí mismo. Esto es absolutamente imposible. Entré en la maravilla subterránea, notando inmediatamente el aire más fresco y la serenidad silenciosa que me envolvía. Ante mí se extendió una maravilla arquitectónica, un puente subterráneo que recordaba la elegancia de la antigua Grecia. Tanto el puente como sus rellanos estaban hechos de mármol de la mejor calidad, con una superficie lisa y brillante bajo la suave luz ambiental. El mármol era un tapiz de colores, principalmente blanco impoluto, veteado con sutiles vetas de gris y toques de azul, que se asemejaba a los tranquilos cielos del Mediterráneo. La artesanía era exquisita, con cada losa meticulosamente unida, creando un flujo de piedra casi sin fisuras. El puente se arqueaba con gracia sobre un canal tranquilo y reflectante. La superficie del agua reflejaba la majestuosa estructura superior, añadiendo una calidad antinatural en sus suaves ondulaciones que enviaban suaves ecos a través de este mundo subterráneo. Flanqueando el puente, había filas de columnas robustas y sencillas. Estas columnas sostenían un intricado marco tallado que representaba escenas de la antigua mitología griega. Podía reconocer algunas de las historias, pero muchas me resultaban desconocidas. Los rellanos de ambos extremos del puente eran amplios y limpios. Estaban adornados con macetas vacías que parecían haber albergado árboles o plantas, pero que hacía tiempo que habían muerto. Había una sutil fragancia en el aire que no supe muy bien de dónde procedía. El techo era alto y abovedado. Estaba adornado con mosaicos artísticos, cada uno de ellos meticulosamente colocado, representando el cielo nocturno. Aunque no pude localizar ninguna constelación que me resultara familiar, lo cual era difícil de creer, ya que crecí estudiando las estrellas con mi padre. Me quedé ahí de pie, mirando con incredulidad lo que mis ojos me mostraban. Incluso estiré la mano y toqué el puente varias veces para demostrarme a mí mismo que estaba ahí. En retrospectiva, debería haberme dado la vuelta e irme inmediatamente. Esto era imposible y real al mismo tiempo, lo que no auguraba un buen resultado para mí, pero no fue así. Al recordarlo, me sentí como en un sueño, y como cualquiera en un sueño, las decisiones lógicas no son fáciles de tomar. Antes de que me diera tiempo para pensarlo, empecé a cruzar. Mis pasos resonaban suavemente. Cuando estaba a medio camino de cruzar el puente, vi movimiento por la esquina del ojo. Inmediatamente me di la vuelta para mirar a mi derecha, saliendo de mi delirio onírico, pero no vi nada. En ese mismo instante, podría jurar que vi algo moviéndose en la parte superior del techo abovedado. Alumbré con mi linterna y no encontré nada fuera de lo común. Bueno, fuera de lo común para un lugar que no debería existir en primer lugar. Con paso más apresurado, llegué al otro lado del puente en lugar de retroceder por donde había venido. Como un idiota, necesitaba saber a dónde iba esto. En el lado opuesto del puente había otro pasillo idéntico que conducía a otro tramo de escaleras. Impaciente, me apresuré a bajarlos y me detuve ante otra puerta. Esta era de pura piedra de granito, de casi medio metro de grosor. Lo supe porque parecía que alguien había gastado mucha energía empujándola y había conseguido que se moviera lo suficiente como para permitir que un humano se colara por ella. Esta puerta también tenía símbolos, y al igual que la anterior, los reconocí como antiguos jeroglíficos egipcios. No tenía ni idea de lo que decían, pero mi amor por la historia antigua me hizo confiar en mi hallazgo. En ese momento, supe que había llegado demasiado lejos. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que estabas demasiado metido y que necesitabas salir? Lo sentí hasta la médula. El aire había cambiado a mi alrededor, y en el fondo lo sabía, pero como un tonto decidí que tenía que seguir adelante, solo un poco más. Al atravesar la abertura, me sumergí en la oscuridad, excepto por la luz que provenía de la puerta de piedra agrietada. La oscuridad más allá era casi palpable. Apunté la linterna directamente hacia adelante y vi que había más escaleras. Estas escaleras eran antiguas. Estaban desgastadas de forma irregular, como si hubieran sido talladas hacía miles de años. El aire era sofocante, espeso por el polvo y el peso del tiempo. Apenas podía respirar. Mientras descendía, un sonido débil e indistinto llegó a mis oídos. Apenas se oía por encima del ruido de mis pasos, pero estaba ahí. Un susurro, un murmullo,
algo vivo en esta tumba de la historia. El corazón se me aceleró y sudor frío se apoderó de mi frente. No estaba solo y yo era el idiota al que mataban en las películas de terror. Seguí adelante, impulsado por una mezcla de miedo y fascinación. Las escaleras se volvieron traicioneras, desiguales y peligrosamente empinadas. A cada paso temía resbalar y caer en la oscuridad que la luz se esforzaba por atravesar. Finalmente llegué a otra puerta. Estaba cerrada, sellada como si no se hubiera abierto en milenios. Estaba desgastada y parecía haber sido tallada a mano en la piedra. Solo había unos pocos símbolos rayados en la puerta que reconocí. Eran babilónicos. Era casi como si hubiera atravesado el tiempo y llegado a la puerta de una de las civilizaciones más antiguas del planeta. El pomo era una simple cuerda enroscada que parecía tan antigua como la puerta, pero de algún modo intacta. Puse la mano en la puerta, sabiendo que la siguiente decisión sería la más tonta que podía tomar, pero tenía que ver qué había del otro lado. Afortunadamente, nunca tuve la oportunidad. Lo oí primero detrás de mí, un silbido bastante fuerte. Me di la vuelta, aterrorizado, para ver lo que me había seguido hasta la tierra. Al principio, la luz no podía encontrarlo, pero eso se debía a que mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Era una serpiente gigante, casi tan alta como yo, sentada sobre sí misma. Sus escamas brillaban como esmeraldas en la penumbra y sus numerosas cabezas coronadas de cuernos se balanceaban suavemente como en un trance. La cabeza de esta criatura era ancha y los ojos dorados y antinaturales. ¿Alguna vez has mirado a un animal y te has dado cuenta de que pensaba y era más inteligente que tú? Esa fue la sensación que tuve cuando se centró en mí. Sacó la lengua bífida y probó el aire. Mierda, 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 mierda. Recuerdo haber pensado mientras me preguntaba si podía moverme hacia la pared con la esperanza de que no se hubiera dado cuenta de mi presencia. Era estúpido pensar eso, ya que me estaba mirando directamente. Desde lo más profundo de su garganta, empezó a emitir sonidos extraños, combinaciones de las que nunca había oído hablar, pero estaba bastante seguro de que estaba hablando. Cuando volvió a hablar, el tono dejaba claro que le molestaba que no hubiera respondido. Al tercer intento, me di cuenta de que había terminado. El movimiento fue rápido, pero o tuve mucha suerte, o estaba desequilibrada, o una mezcla de ambas cosas. El extraño monstruo serpiente se abalanzó sobre mí e instintivamente me lancé hacia un lado. El enorme cuerpo pasó por encima de mi cabeza y aterrizó con un ruido sordo contra la antigua puerta sin abrir. No esperé a conocer su siguiente movimiento. Corrí con todas mis fuerzas, cargado de adrenalina, y regresé por donde había venido. El sonido de las escamas contra la tierra me indicó que estaba justo detrás de mí. Mientras subía las escaleras desiguales, rezando por no resbalar, sentí su aliento en mi cuello varias veces. Me lancé a través de la puerta, agrietada, raspándome la cabeza contra la piedra, lo que hizo que me entrara sangre en el ojo. Oí el golpe de la criatura contra la puerta y la grieta se hizo más pequeña. Una parte de mí sabía que ya no podía atravesar esa grieta, pero el resto de mí no le importaba. Corrí, subiendo tramos de escaleras hasta que por fin irrumpí de nuevo en el extremadamente pequeño sótano y cerré la puerta de una patada con los pies. La puerta se cerró de golpe y llamé a gritos a mi esposa. Y aquí acaba mi historia. Mi esposa bajó corriendo las escaleras y vio el horrible estado en el que me encontraba. Estoy bastante seguro de que balbuceé bastante porque ella no pudo entender nada de lo que dije. Unas horas más tarde, cuando me calmé, mencioné la puerta y ella me miró confundida. Lo extraño es que la llevé al sótano y se lo señalé y su cara se quedó en blanco. Era como si pudiera verlo, pero no comprenderlo. Esa mirada que tiene la gente que está medio despierta y te habla en sueños. Al final dejé de intentar de explicárselo y nos marchamos. ¿Por qué les cuento esto? Es porque necesito que alguien lo sepa. He vuelto y la puerta sigue ahí y sigue abriéndose. Pienso volver a entrar a ver si descubro algo más, pero ¿por qué soy el único que puede comprenderlo? ¿Por qué existe? Sé que esa cosa serpiente sigue ahí dentro, pero estoy bastante seguro de que está atrapada, lo que me permite explorar el resto. ¿Es estúpido? Probablemente, pero necesito saberlo. Necesito saber por qué hay una puerta en el sótano de mi madre que lleva a un lugar que no debería de existir. Estoy esperando que me den el permiso de armas y terminando mi investigación sobre los mitos griegos, egipcios y babilónicos para poder entenderlo.
Una vez conseguido esto, volveré a entrar. Voy a encontrar las respuestas o moriré intentándolo.